Vale, vamos directos al grano con esto. ¿Qué tal? Vamos a arrancar este nuevo análisis donde hoy nos toca explorar uno de los misterios más fascinantes y, francamente, más urgentes que tenemos encima de la mesa. Imaginemos por un momento cómo eran las aulas hace, no sé, 3 o 4 décadas. Por lo general, las generaciones anteriores parecían asumir sus tareas educativas con un nivel de responsabilidad, de concentración y de rigor que hoy, bueno, parece estar desvaneciéndose. Y aquí es donde nos topamos con la gran incógnita. ¿Por qué? ¿Por qué los estudiantes modernos parecen tener tantas dificultades con la responsabilidad académica y las tareas cognitivas si los comparamos con sus padres o con sus abuelos? Ojo que esto no es la típica queja de en mis tiempos todo era mejor, para nada. Los datos nos están diciendo a gritos que algo muy profundo ha cambiado en la forma en que los jóvenes se enfrentan al aprendizaje. Y hoy vamos a desgranar exactamente por qué esas generaciones pasadas eran mucho más responsables con el quehacer educativo. Para arrancar, tenemos que mirar de frente una estadística que es literalmente un bombazo. Según unas investigaciones recientes que compartió el Dr. Cooney y de las que se hizo eco FM Mundo, hay un hecho científico bastante inquietante sobre la mesa. Resulta que la generación Z, es decir, los nacidos más o menos entre 1997 y 2012, es la primera generación en la historia moderna que muestra un declive en su rendimiento cognitivo en comparación con la generación de sus padres. Pensémoslo un segundo. Durante décadas dábamos por sentado que cada generación superaría a la anterior. Era casi ley de vida. Pero esa tendencia se ha roto de forma abrupta. Y esto ilustra a la perfección el núcleo del problema. Si ponemos el pasado y el presente cara a cara, es como ver el día y la noche. Las generaciones anteriores construyeron esa responsabilidad educativa sobre una base muy clara, lectura sostenida y una cultura del esfuerzo superarraigada. Pasaban horas peleándose con problemas de matemáticas o textos complejos sin tener a Google en el bolsillo. Hoy, sin embargo, la realidad es la sobrecarga digital. El acceso constante a estímulos ultrarrápidos, contenidos de 15 segundos y esa necesidad de recompensa inmediata han fragmentado por completo la manera en que se consume la información. Punto número 1. El declive cognitivo actual. A ver, para entender cómo se desarrolla esto en áreas concretas de la mente, hay que aclarar algo súper importante. Los expertos en neurociencia nos insisten en que no estamos hablando de una pérdida de inteligencia biológica. A ver, el cerebro humano no involuciona de golpe en 20 años. La biología no funciona así de rápido. Pero lo que sí han identificado los investigadores es un estancamiento, incluso un retroceso clarísimo en 4 áreas vitales: la comprensión lectora, el pensamiento crítico, la atención sostenida y la resolución de problemas complejos. Claro, esta dependencia tecnológica, donde básicamente le delegamos la memoria y las respuestas a los buscadores de Internet, está atrofiando ese ejercicio autónomo de pensar que las generaciones pasadas practicaban a diario, por pura necesidad. Pasamos al punto número 2, la ausencia de reglas. Y ojo, porque la tecnología es solo una pieza de este enorme rompecabezas. Si miramos al ámbito doméstico, la estructura familiar es clave para entender por qué antes eran más responsables en el colegio. Un estudio publicado en Ciencia Latina, que observó a fondo a 52 estudiantes, demostró una conexión directa y bastante preocupante. La falta de reglas en casa y una crianza, digamos, excesivamente permisiva se traducen directamente en disfuncionalidad dentro del aula. Estamos hablando de comportamientos disruptivos, problemas serios de autocontrol y faltas de respeto a los docentes. Las generaciones anteriores tenían normas mínimas innegociables en casa y eso forjaba un hábito de disciplina que luego, de forma natural, se llevaba a la escuela. Lo que nos lleva al número 3, la crisis de la autoridad pedagógica. Porque claro, esta dinámica familiar salta directamente a la institución educativa. Llama muchísimo la atención el contraste en cómo han cambiado los roles. Como bien apunta un informe del Diario de Centroamérica, históricamente el papel de los padres era respaldar al maestro. Había como una alianza implícita. La autoridad del colegio era una extensión de la autoridad de la casa. ¿Pero qué pasa hoy? Pues que muchísimos padres actúan, literal, como abogados defensores de sus hijos. Van a los colegios a quejarse de que el profesor exige mucho, desautorizan al docente y al final el mensaje que le llega al alumno es clarísimo. No tienes que asumir la responsabilidad de tus propios suspensos. Las consecuencias de quitarle la autoridad al profesorado son, bueno, las que cabría esperar. Documentos de la Educación en Debate exponen que toda esta confusión llevó a que en muchísimas aulas se instalara la filosofía del todo vale. Los resultados reales de aprendizaje pasaron a un segundo plano y se empezó a valorar equivocadamente solo la actitud del alumno para evitar líos y conflictos con las familias. Y esto, claro, despojó a la escuela de su rigor, dejando a los docentes sin ninguna herramienta para exigir esa responsabilidad que antes era simplemente lo normal. Punto número 4. La cultura del esfuerzo.
Todo esto desemboca en un problema que va mucho más allá de las paredes del colegio, el bajón de la cultura del esfuerzo. En nuestra sociedad actual, que es bastante más permisiva, queremos todo para ayer y a ser posible sin sudar. El esfuerzo se infravalora. De hecho, a veces hasta se aplaude al listo que consigue las cosas haciendo trampa antes que al que se deja las pestañas estudiando. Y lo peor es que esto se ha institucionalizado. Fijémonos en los datos. Reformas educativas recientes en España, como la del 2021, permitieron pasar de curso automáticamente a estudiantes que no habían aprobado, todo en un intento de buscar la igualdad. Pero claro, esto dinamita la responsabilidad por completo. Si el alumno sabe que va a pasar de curso, se esfuerce o no, el incentivo para responsabilizarse de su propia educación sencillamente desaparece. Y escuchad esto porque me parece súper pertinente. Es una cita del pensador Eugenio Dors y atención, está escrita en 1906. Tal vez sea hora de rehabilitar el valor del esfuerzo, del dolor, de la disciplina de la voluntad. Es increíble, ¿verdad? Lo que Dors veía hace más de un siglo sigue siendo una necesidad educativa totalmente atemporal. Esa disciplina de la voluntad era exactamente el motor de las generaciones pasadas. Estaban entrenados para chocarse con la pared y buscar la forma de saltarla por sí mismos, algo que les falta a muchos jóvenes hoy, que muestran una versión casi alérgica al esfuerzo. Número 5. La irrupción tecnológica escolar. Para terminar de encajar las piezas de por qué se ha perdido esta responsabilidad, tenemos que mirar a las pantallas en las aulas. Y la evidencia aquí es, madre mía, demoledora. Tenemos datos masivos de 80 países que muestran un patrón que asusta. Cuando metes la tecnología de forma intensiva en el aula, el rendimiento cae en picado. La diferencia no es una minucia. Se calcula que el uso intensivo de pantallas en clase equivale a un retraso en el aprendizaje de entre 1 y 2 años enteros. Es una salvajada de cifra que rompe totalmente con ese mito de que a más pantallas, mejor educación. Y el porqué de esto nos lo da la neurociencia. Básicamente hay un desajuste biológico gigantesco. Llevamos miles y miles de años evolucionando para aprender de una forma muy concreta, interactuando socialmente, de humano a humano. Las herramientas digitales, por cómo están diseñadas, ofrecen un aprendizaje que es aislado y pasivo, y eso se salta a los procesos neuronales que necesitamos para que el conocimiento se fije de verdad. Y el Dr. Cooney resume este tremendo error histórico con una claridad que asusta. Él dice que, en lugar de adaptar las herramientas a nuestra biología, hemos forzado a la educación a encajar con la tecnología. Y su conclusión es tajante. Eso no es progresar, es rendirse. Las generaciones anteriores no tenían esta interferencia constante. Su entorno estaba alineado al 100% con la biología humana, basado en estar ahí presentes, en dialogar y en escuchar al maestro. Y llegamos al número 6, recuperando la responsabilidad educativa. Entonces, llegados a este punto, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta a esto y recuperamos esa responsabilidad? Bueno, las ciencias normativas nos marcan un camino bastante claro. Las soluciones no consisten en prohibir todo a lo loco, sino en reequilibrar. Necesitamos reducir drásticamente el tiempo de pantalla y volver a métodos que sabemos a ciencia cierta que funcionan. Los libros físicos, el papel, la interacción cara a cara. Pero lo más importante es que el cambio profundo tiene que venir desde casa y desde la sociedad misma. Es absolutamente vital volver a poner normas de convivencia básicas en el hogar y, por encima de todo, devolverle al profesor su autoridad pedagógica. Padres y colegios tienen que volver a ser el mismo equipo, enseñando que además de derechos, hay deberes que cumplir. Y bueno, para cerrar, quiero mandar un saludo súper especial a todas aquellas personas que se quedaron viendo este análisis hasta el final. De verdad, se valora muchísimo a quienes buscan ir más allá del titular fácil de 5 segundos. Todo este recorrido nos deja una reflexión que es clave. Las generaciones anteriores no es que nacieran siendo mejores por arte de magia, simplemente crecieron en un ecosistema que exigía y premiaba la resiliencia y el esfuerzo, y eso los hizo mucho más responsables de su propio quehacer educativo. Así que la gran pregunta que nos queda votando hoy es esta. ¿Seremos capaces como sociedad de rehabilitar esa disciplina de la voluntad para la próxima generación? Ahí lo dejo. Nos vemos en el próximo análisis.